Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión te traigo la actualización de resultados de San Lorenzo. Es una compañía que he traído al canal y que por supuesto esta compañía ha presentado unos resultados muy buenos. Aquí por supuesto puede ver el gráfico de la compañía que actualmente en el momento de la grabación de este vídeo está a 38 y hoy que ha presentado los resultados, digamos que ha presentado o de según estoy grabando el vídeo ha subido un 1%, los acaba de presentar esta tarde, ¿vale? Y como ves la compañía pues lleva a lo largo de la semana, en este caso o a lo largo del día mejor dicho, un 1% y a lo largo de la semana lleva un 7% de crecimiento, porque se estimaba por supuesto que esta compañía fuera a presentar buenos resultados. Pero si venimos aquí a la compañía, como siempre digo, y vamos a ver en este caso el punto de aquí, que es los resultados presentados a 9 de noviembre, que es cuando estoy grabando este vídeo, puede ver aquí un resumen de la actualización de resultados. Por ejemplo, aquí puede ver que en cuanto a ingresos netos de nuevos yates, 626 millones, un crecimiento del 15% con respecto al año pasado. En cuanto a EBITDA, 113 millones, un 22% de crecimiento. También aquí nuevos pedidos, 253 millones en nuevos pedidos del Q3 de 2023 con respecto a el Q3 de 2022 que fueron 248, y lo interesante es la cartera de pedidos o backlog, que para este tipo de compañías ya he explicado en el análisis y valoración del vídeo de esta compañía de San Lorenzo, que es muy importante ver la cartera de pedidos que tiene esta compañía. Pues en este caso asciende a 1,7 billions, que viene por supuesto de los 855 millones. Es decir, imagínate que la compañía tiene demanda suficiente como para tener 1,7 billones en yates en pedido, es decir, en lista de espera, es decir, que son yates que seguramente se van a vender, porque como ya explicaba en el canal, este tipo de compañías que es del sector de lujo, yates de lujo, como es la empresa San Lorenzo, pues digamos que los clientes quieren o necesitan tener un San Lorenzo, y por eso digamos que hay una alta demanda y una escasez de oferta, lo que hace que la cartera de pedidos tenga un mayor peso para este tipo de compañías. Luego aquí podemos ver una serie de puntos a modo de resumen que son interesantes, que nos dan en la nota de prensa, como te decía, en cuanto a ingresos netos de nuevos yates, en este caso 626 millones, crecimiento del 15% con respecto al trimestre anterior. También por supuesto en cuanto a EBITDA un crecimiento del 22%, en cuanto al EBIT un crecimiento del 23%, también por supuesto el beneficio neto del grupo 66 millones, un 28% de crecimiento con respecto a los 52 del mismo trimestre del año pasado, lo que quiere decir que también es muy interesante. Aquí también te pone que con márgenes del 10%, lo que quiere decir que es muy positivo. Luego también es importante este punto, que la posición de caja, ¿vale? En este caso es interesante ver que una compañía tiene una posición neta financiera, es decir, si tiene caja o deuda, en este caso 145 millones a 30 de septiembre de 2023, comparado con los 91 que tenían anteriormente a 30 de septiembre de 2022, lo que quiere decir que tienen más caja, es decir, que es una compañía más solvente. Y también aquí es interesante porque nos hablan de 3,1 millones de acciones en recompras, lo que quiere decir que también por supuesto la compañía ha estado recomprando acciones, y eso es interesante. Por supuesto tenía un programa de recompra de acciones, lo que hace que los EPS sigan creciendo. También en cuanto a lo que te comentaba, a nuevos pedidos, ¿vale? Nueva cartera de pedidos, en este caso 604 millones, de los cuales 253 son del tercer trimestre, ¿vale? Que es más alto que el tercer trimestre anterior, lo que quiere decir que es positivo. Y aquí también nos comentan el backlog, es decir, la cartera total de pedidos, que asciende prácticamente a los 1,7 que veíamos aquí arriba, a los 1,674 billions, ¿vale? En este caso, o 1.674 millones, ¿vale? Que serían los 1,7 billions, a lo que asciende, digamos, la cartera de pedidos. Y también en cuanto al guidance, como puedes ver aquí, de 2023, lo interesante es que para la mitad del reporte que queda, confirmado el 98% de la cartera de pedidos corriente, es decir, que prácticamente el 98% de la cartera de pedidos se confirma para todo el guidance de 2023, que quiere decir que esos barcos ya están confirmados. Recuerda que para la cartera de pedidos de este tipo de compañías, los clientes van adelantando o van financiando el coste o construcción de estos barcos, lo que quiere decir que realmente en cuanto a coste para la compañía es mucho más barato, porque es el cliente el que va financiando a la empresa. Por tanto, como tiene que ir pagando a plazos parte por parte, digamos que
esa financiación del yate que están pidiendo, eso quiere decir que el hecho de que tengan un backlog confirmado del 98% y que además encima tengan esa alta demanda por ser empresa de lujo, eso da por supuesto todavía más resiliencia y previsión de ingresos a largo plazo. Por supuesto, aquí luego tenemos, en cuanto a segmentos o segmentación, la parte de división de yates. Recuerda que era la parte de división de yates, superyates y también la de Blue Game Division, ¿vale? Que son las tres o líneas de negocio que tiene la compañía. Pues puede ver como que en cada una ha crecido, por supuesto, en los 9 meses, el cambio que han tenido del 9%, del 24% y del 28%. Es decir, ahí tenemos la media de ese 15%. Realmente la parte de división de yates es la que menos ha crecido, pero aún así prácticamente podríamos considerar que crece a tasas del 10%. Sin embargo, las otras ha crecido todavía a unas mayores tasas. Lo que quiere decir todo eso comparándolo, por supuesto, con 2022, con el ejercicio anterior. En este caso estamos hablando de los 9 meses. Y luego, en cuanto a la parte de ingresos por zonas geográficas, podemos también ver cómo en algunas partes, como es Europa, crecen, pero luego en América decrecen, también en Asia Pacífico decrecen y luego en el resto crecen más de un 129, lo que quiere decir que al final llegan a ese 15% de crecimiento. Quiere decir que hay algunas regiones que, por supuesto, digamos que como estamos en un entorno macroeconómico complicado, pues sí es verdad que hay algunas zonas geográficas donde les ha decrecido las ventas o los ingresos, pero que eso se supone que, según lees la conference call de la compañía, se espera que para los próximos trimestres se vaya normalizando, lo que quiere decir que también es positivo. Aquí, por supuesto, después ves que nos hablan tanto de la parte del working capital, que en este caso es importante, que nos explican por qué es negativo. En este caso eso quiere decir, como te explicaba, que se financian por parte de los clientes y que eso también ayuda a inversiones y otras historias. Y luego, si seguimos bajando, aquí podemos ver un resumen del guidance que se espera para 2023, es decir, para el último trimestre que queda, donde podemos ver realmente que aquí se espera que para 2021-22 y el guidance de 2023 se espera que obtenga la compañía entre 830 y 850 millones, es decir, que tenga un crecimiento con respecto a 2022 del 13%, de doble dígito, un EBITDA del 21%, unos márgenes EBITDA de entre el 18%, aproximadamente 18,6, 18,8 y que puedan crecer o terminar creciendo 110 puntos básicos. También, por supuesto, en cuanto a la posición neta financiera, que terminen aproximadamente con 40 millones más de caja a final de año, y por supuesto que también las inversiones sean, en este caso, 48 o 50 nuevos yates. Recuerda que cada vez que esta empresa va creando de forma limitada por oferta nuevos yates, esto significa que van limitando la oferta y que va creciendo solo al 6%. Es decir, que si realmente consiguen que las ventas vayan creciendo a tasas o los ingresos de doble dígito, gracias a la subida de precios y también el aumento de demanda hace que pueda subir los precios y limitar la oferta, es decir, que solo crezca la oferta a menos crecimiento, eso quiere decir que al final consigues que con la subida de precio más el crecimiento de nuevos pedidos, aumento de backlog, etcétera, pues que esta empresa poco a poco a largo plazo sea sostenible y que pueda mantener ese crecimiento de doble dígito, lo que quiere decir que es bastante positivo. Aquí, por supuesto, también nos hablan del futuro, de lo que esperan del negocio de aquí al futuro, pero en este caso, que es importante, como siempre digo, que te lo leas, en este vídeo me voy a centrar en hacerlo un poco más corto. Por eso directamente me voy a ir aquí a la parte de valoración, donde realmente en la parte de valoración podemos ver que la compañía, en este caso también por PER, estaría cotizando a 13 veces, 14 veces, más o menos 13, 14 veces de el año que viene, que esto recuerda que es forward, y la compañía realmente, si vemos aquí la media de los últimos años, podemos ver que la media se sitúa en 16,8. Estamos hablando de una empresa del sector de lujo, como ya he explicado en el canal. Es decir, esta empresa tranquilamente podría estar, o llegar, mejor dicho, llegar de aquí al futuro a cotizar a más de 25-30 veces. Sin embargo, es una empresa pequeña, es decir, también hay que ser realista con la situación actual de la empresa. La empresa, aquí si me voy a la parte de descripción, puede ver que capitaliza poco más de 1.300 millones, es decir, una empresa pequeña. Entonces, como es una empresa pequeña, tampoco podemos pretender que el mercado pague 20
ni 25 veces. Sería un poco absurdo. Sin embargo, en el último año la media han sido 15 veces, en los últimos 3 años han sido de 17 veces y en el total de 16 veces. Es decir, que 15 veces podría ser más o menos razonable para esta compañía. Ojo, teniendo en cuenta que es una empresa del sector lujo, muy bien posicionada, porque los yates San Lorenzo son muy reconocidos dentro del sector del lujo, ¿vale? Que quiere decir que seguramente de aquí a los próximos años sufra un re-rate, es decir, que el mercado esté dispuesto a pagar un múltiplo mayor. Aún así, yo voy a obviar eso y voy a tener en cuenta el múltiplo de 15 veces de aquí a los próximos años. Si nos vamos a estimaciones, como hemos visto, más o menos la empresa esperaba un crecimiento del 13% de aquí a final de 2023. Y seguramente, según vemos aquí, en cuanto a EPS, podemos ver que el crecimiento esperado por los analistas, aquí ves que es del 13 a 2023, del 18, del 13, del 9 y del 10, lo que podría ser más o menos ese doble dígito esperado. Es decir, incluso los analistas están siendo conservadores. Bien, si tengo yo en cuenta estos 3,49, en este caso me voy a la calculadora y voy a tener en cuenta estos 3,49 y lo voy a multiplicar, como te digo, por 15 veces, en este caso llegaríamos a un precio objetivo de 52,35 para 2026. 2023 está acabado prácticamente, por lo que quedaría 24, 25 y 26 a 3 años vista, 52 de precio objetivo, estando la compañía, recuerda, en 38. Y esto teniendo en cuenta que la empresa, por supuesto, si mantenemos esa tasa de crecimiento del 10-12%, significa que seguramente a 5 o 6 años, más o menos, entre el 10-15%, podríamos estimar un 13%, seguramente la compañía estaría cerca de doblar nuestra inversión. Y en este caso, el potencial que tiene esta empresa no es solo ese, sino el tema es que si ya estamos hablando de que si de aquí a 2026, que son 3 años, vuelve a presentar esos 3,49, como ves aquí, de EPS, pero en este caso esos 3,49, el mercado, en vez de pagar las 15 veces, paga un poquito más, 18, que no son 20 ni que son 25, pero que sí son 18, que es factible, porque de aquí a 3 años veremos que la compañía, aparte de que el mercado a nivel macroeconómico se habrá, digamos, ajustado mejor y por supuesto estará el mercado dispuesto a pagar mejores múltiplos por empresas más resilientes, como puede ser esta del sector de lujo, pues 3,49 multiplicado por 18 veces, que sería la parte optimista, estaríamos hablando de 62. La empresa está prácticamente en 30 y pico. Llegar a 60 y pico es prácticamente doblar a 3 años. O incluso esperando un cuarto año, sería prácticamente en 4 años doblar nuestro capital. Eso si el mercado pagara un múltiplo un poquito mayor. Pero ojo, también ten en cuenta que aquí los analistas han sido conservadores. Es decir, que van a crecer al 9 y al 10 en 2025 y en 2026. Si en vez de crecer al 9 y al 10 crecieran al 12 o al 13, quiere decir que ya tienes todavía un poquito más de upside. Por lo tanto, como puedes ver, sí es factible para este tipo de compañía, que es una empresa muy resiliente, digamos que muy segura, porque tiene una cartera de pedidos que garantizan que son clientes, digamos que de clase rica, de clase o de un poder adquisitivo más elevado, que tienen las garantías o más seguridad de que los pedidos que están haciendo de estos yates van a terminar por cumplirlos. Como vistes en el análisis de la empresa que te mostré, más del 90% de los clientes de la cartera de pedidos está confirmado. De hecho, estaba el 98%. Si se mantiene más del 90% de esa cartera de pedidos se hace real, quiere decir de que del 1,7 billions que hay ahora mismo de cartera de pedidos, significa que hay una garantía de que el 90% al menos de ese 1,7 se termine vendiendo, porque ya está confirmado, ya están en proceso de construcción. Y si cada año vamos viendo que eso va aumentando, hay cada vez más demanda y por tanto eso le permite a la compañía seguir subiendo los precios a tasa del 5 o 6% anual, más por supuesto el aumento de pedido, de demanda, que es en torno a ese 6-7%, ya entre un 5-6 y otro 5-6 ya tienes un 12-13, más por supuesto un 2% de inflación o subida de precios, pues ahí quiere decir que al final llegaríamos incluso a 13-15%. Y esto por supuesto digamos que es factible para este tipo de compañía. Por supuesto, recuerda que no te estoy haciendo ninguna recomendación de compra o venta, simplemente te estoy poniendo un ejemplo que con los resultados presentados
La compañía, como ves, es bastante resiliente. Y lo interesante o el verdadero potencial de esta compañía ni siquiera es a 3 años o a 5 años, sino realmente de aquí a 10 años, cuando la compañía ya deje de ser una empresa pequeña, una empresa que capitaliza a 1.300 millones, no sé si lo estás viendo porque lo tapa la cámara, pero en este caso 1.300 millones que está capitalizando ahora, pues imagínate que esta compañía pasa a ser una empresa mediana, una empresa que capitaliza 10.000 millones. Prácticamente ya muchos más fondos de inversión pueden incorporar esta compañía a su fondo, lo que quiere decir que todavía el múltiplo será mayor de esta compañía, y eso, además de ver la resiliencia que tiene y la seguridad que tiene este tipo de negocio, el mercado rotará su capital para este tipo de compañías, como ya nos han demostrado con otras compañías que son las Big Tech, que también te las he traído al canal, como pueden ser una Amazon, una Microsoft, una Google, una Meta, etcétera, etcétera. Todas esas que son empresas más grandes, que prácticamente se podría decir que, aunque no hay nada 100% seguro, es muy difícil que no crezcan al 15% anual. Ya no estamos hablando de perder dinero, estamos hablando de que no crezcan a 15% anual, 10 o 15% anual para los próximos 10 o 15 años. Pues este tipo de compañía del sector de lujo, como puede ser también Louis Vuitton, como puede ser Hermès, como puede ser Moncler, como puede ser Ferrari, que hemos visto también muy buenos resultados en esas compañías, pues eso le da más seguridad al mercado para llegar a pagar múltiplos superiores. Y ni siquiera te estoy hablando de que paguen múltiplos como pagan con Hermès, de 50 veces, sino en múltiplos más razonables, como puede ser para esta compañía de 20 o 25 veces. Eso quiere decir que todavía tenemos un potencial upside mayor y por tanto, digamos que nuestra inversión en esta compañía, aunque pueda parecer que a corto o medio plazo puede ser más lenta, eso sí, estable, pero lenta ese crecimiento, a largo plazo, con esa o gracias a esa resiliencia y seguridad, puede hacer que el mercado esté dispuesto a pagar un múltiplo mayor y por tanto nuestra rentabilidad futura tenga un mayor o nos ofrezca un mayor beneficio a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de San Lorenzo y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.